Céntrate en ti mismo y mejora tu vida con estas 7 enseñanzas budistas. Budismo. La vida moderna ha creado un torbellino de distracciones, exigencias y presiones que poco a poco van alejando a las personas de sí mismas. Muchas veces nos levantamos por la mañana y antes incluso de respirar con calma, ya sentimos la carga del día sobre los hombros. Mensajes, responsabilidades, expectativas, pendientes interminables. En este contexto, no resulta extraño que la mayoría viva con una sensación constante de ansiedad, vacío o desconexión. Sin embargo, desde hace siglos, el budismo ha ofrecido enseñanzas que invitan a regresar al centro, a volver la mirada hacia el interior y descubrir que la verdadera serenidad y la auténtica plenitud no se encuentran fuera, en los logros o en el reconocimiento, sino dentro de cada uno. Centrarse en uno mismo no significa egoísmo ni aislamiento. Muy al contrario, implica reconocer que para poder dar lo mejor a los demás y al mundo, primero debemos aprender a conocernos, cuidarnos y cultivar una mente serena. El Buda enseñó que la raíz del sufrimiento está en el apego y en la ignorancia, apegarnos a lo efímero y desconocer nuestra verdadera naturaleza. Cuando una persona inicia el camino hacia su interior, comienza también un viaje de despertar que transforma cada aspecto de su vida, la manera de relacionarse, de trabajar, de amar y de afrontar los desafíos inevitables de la existencia. Este texto es una invitación a sumergirse en ese viaje. A través de 5 grandes reflexiones inspiradas en las enseñanzas budistas, exploraremos cómo el hecho de enfocarse en uno mismo, con disciplina, compasión y conciencia plena, puede convertirse en una llave para mejorar radicalmente la vida. Cada tópico será profundo, extenso y detallado, para que no quede como una teoría abstracta, sino como una guía práctica que cualquiera pueda aplicar en su día a día. En el budismo se dice que la mente es como un jardín. Si lo abandonas, crecen malezas. Si lo cuidas, florecen flores. Enfocarse en uno mismo es justamente aprender a cuidar ese jardín interior, a arrancar las malezas del apego, la ira o la confusión, y a cultivar la calma, la sabiduría y la compasión. El propósito de lo que leerás aquí no es simplemente informativo, es transformador. Si decides recorrer este camino con apertura y constancia, no solo experimentarás más paz y claridad, sino que también descubrirás un propósito más profundo en tu vida. Comencemos este viaje con el primer paso: comprender la importancia de la atención plena y la conexión con el presente, la base de todas las demás enseñanzas. La atención plena como fundamento de la transformación interior. La atención plena, conocida como mindfulness o sati en el budismo, es la práctica de estar completamente presentes en el momento actual, con aceptación y sin juicios. Puede sonar simple, pero en realidad es una de las disciplinas más desafiantes para la mente humana, acostumbrada a vagar entre el pasado y el futuro, atrapada en pensamientos automáticos y emociones desbordantes. El Buda enseñó que la vida solo ocurre aquí y ahora y que cada instante es irrepetible. Sin embargo, ¿cuántas veces vivimos realmente el presente? La mayoría transita por la vida como sonámbulos, distraídos, con la mente en cualquier lugar menos en el instante presente. Practicar la atención plena es comenzar a despertar, es observar cada respiración como un milagro, sentir cada paso como un retorno a la tierra. Saborear cada alimento como si fuera único. Parece trivial, pero lo que ocurre al entrenar esta capacidad es asombroso. La ansiedad comienza a disminuir, los pensamientos se aquietan, el corazón encuentra sosiego. Cuando nos centramos en el presente, dejamos de cargar con el peso de lo que ya pasó y de preocuparnos por lo que aún no ha ocurrido. Vivir con atención plena no significa despreocuparse del futuro
o ignorar el pasado, sino colocarlos en su lugar y dejar de permitir que dominen nuestra experiencia vital. El camino hacia la atención plena empieza con la respiración. En el budismo, la respiración es considerada un ancla poderosa porque siempre está disponible. Detenerse unos instantes y observar cómo entra y sale el aire nos devuelve al aquí y ahora. Con la práctica, aprendemos que no hay necesidad de luchar contra los pensamientos o emociones. Basta con observarlos con una mirada amable, reconocerlos y dejarlos pasar, como nubes que atraviesan el cielo. Este simple acto cambia profundamente la relación con la mente. Ya no somos esclavos de los pensamientos, sino testigos conscientes. Pero la atención plena no se limita a la meditación formal. Es una forma de vivir. Se puede practicar al caminar, al conversar, al lavar los platos o al escuchar a otra persona. Estar presente en cada acción nos conecta con la vida en su esencia más pura y nos ayuda a reconocer que la felicidad no está en lo extraordinario, sino en lo cotidiano. Una taza de té, una sonrisa, el canto de un pájaro, todo adquiere una dimensión sagrada cuando se vive con plena conciencia. Más allá de la calma que proporciona, la atención plena también fortalece la claridad mental. Una persona que cultiva la presencia puede tomar decisiones más sabias, responder en lugar de reaccionar y comprender mejor sus propios patrones de conducta. De hecho, en el budismo se afirma que sin atención plena no hay camino espiritual posible, porque es la base para desarrollar tanto la sabiduría como la compasión. Uno de los grandes beneficios de centrarse en uno mismo a través de la atención plena es aprender a escuchar el propio cuerpo y la propia mente. Muchas veces, las señales de cansancio, estrés o desequilibrio son ignoradas hasta que se convierten en enfermedad. La práctica de la plena conciencia nos ayuda a detectar esos mensajes a tiempo, a cuidar mejor nuestra salud física y emocional y a vivir con mayor equilibrio. Imagina por un momento qué ocurriría si cada día vivieras aunque sea una hora con atención plena, sin distracciones digitales, sin prisas, sin pensamientos dispersos, solo tú, tu respiración y el presente. Poco a poco, descubrirías que no necesitas tanto como creías para sentirte en paz, que la vida misma ya es suficiente. Esta es la esencia de las enseñanzas del Buda. La verdadera felicidad surge de la mente entrenada, no de las circunstancias externas. Con la atención plena como cimiento, cualquier proceso de transformación personal se vuelve posible. Porque antes de cambiar el mundo exterior, debemos aprender a cambiar la relación que tenemos con nuestra propia mente. Y ese cambio comienza aquí, ahora, con la simple decisión de estar presentes. El desapego y la libertad interior. El desapego es una de las enseñanzas más profundas y al mismo tiempo más difíciles de comprender en el budismo. Muchas veces se malinterpreta como indiferencia o frialdad, como si el desapegado fuera alguien incapaz de amar, de comprometerse o de emocionarse. Sin embargo, la realidad es completamente diferente. El desapego es la base de la verdadera libertad interior. Es la capacidad de vivir plenamente sin quedar prisionero de las ataduras mentales, emocionales y materiales que nos encadenan al sufrimiento. En el corazón del budismo, el sufrimiento nace cuando nos aferramos a lo transitorio, cuando queremos que lo efímero sea eterno, cuando pretendemos controlar lo que está más allá de nuestro alcance. Así, nos apegamos a personas, a objetos, a ideas, a expectativas, incluso a una imagen de nosotros mismos. Y tarde o temprano, todo lo que es impermanente se transforma, cambia o desaparece, generando dolor en quien se resiste a aceptar esa ley universal. El desapego no es una renuncia a la vida, sino un cambio en la manera de relacionarse con ella.
En lugar de aferrarse con desesperación, el desapego propone sostener todo con ligereza, como quien lleva en sus manos una flor, sabiendo que es hermosa pero también frágil, consciente de que tarde o temprano sus pétalos caerán. En esa conciencia radica la libertad. Se disfruta lo que hay sin la ansiedad de perderlo. Se ama con intensidad, sin querer poseer. Se vive cada instante sin pretender retenerlo. De hecho, el apego no es lo mismo que el amor. El apego nace del miedo a perder y se manifiesta en el deseo de poseer y controlar. El amor, en cambio, florece cuando hay libertad, cuando se respeta el camino del otro y se acepta la impermanencia como parte natural de la existencia. Centrarse en uno mismo desde la mirada budista requiere aprender a soltar las cadenas invisibles que nos mantienen atados a expectativas ajenas, a recuerdos dolorosos o a deseos insaciables. El desapego nos libera de esa prisión mental y nos devuelve la paz. Quien practica el desapego descubre que puede amar sin sufrir, trabajar sin obsesionarse, disfrutar sin miedo y vivir sin ansiedad. Al fin y al cabo, la raíz del sufrimiento está en el deseo descontrolado. El Buda enseñó en las 4 nobles verdades que el sufrimiento existe, que tiene un origen en el deseo y el apego, que es posible superarlo y que el camino para lograrlo es el noble óctuple sendero. Entre todos estos principios, el desapego se convierte en una práctica esencial, porque sin aprender a soltar es imposible alcanzar la verdadera serenidad. En la vida cotidiana, el apego se manifiesta de muchas formas sutiles. Nos apegamos a una idea de éxito y nos frustramos cuando la realidad no se ajusta a ella. Nos apegamos a relaciones que ya no nos hacen bien por miedo a la soledad. Nos apegamos a objetos materiales creyendo que en ellos está la felicidad. Nos apegamos incluso al dolor, alimentando viejas heridas como si formaran parte inseparable de nuestra identidad. Cada apego es como un nudo que aprieta la mente y el corazón. Cuantos más nudos cargamos, más difícil se vuelve avanzar. El desapego, en cambio, consiste en desatar esos nudos uno por uno hasta caminar livianos. Para practicar el desapego no hace falta abandonar todo y retirarse a una montaña. Se trata de cambiar la relación con lo que nos rodea. Un ejemplo claro es el dinero. Tener dinero no es un problema. El problema surge cuando nos identificamos con él, cuando nuestra paz depende de acumular más y más, cuando sentimos que valemos menos si tenemos menos. El desapego nos enseña a usar los recursos con sabiduría, sin convertirlos en el centro de la vida. Lo mismo ocurre con las relaciones. No se trata de no amar, sino de amar sin cadenas. Amar sin esperar que la otra persona colme todas nuestras carencias, sin exigirle que nunca cambie, sin querer moldearla a nuestra imagen. Ese es el amor verdadero, el que no esclaviza ni asfixia, sino que libera y expande. Uno de los caminos más prácticos hacia el desapego es observar la impermanencia. Todo cambia. Las estaciones, el cuerpo, las emociones, las circunstancias, los vínculos. Nada es fijo. Cuando aceptamos esa verdad profunda, dejamos de resistirnos a los cambios y aprendemos a fluir con ellos. El apego nos hace sufrir porque nos negamos a aceptar lo inevitable. Queremos que lo agradable dure para siempre y que lo desagradable desaparezca de inmediato. Pero la realidad no obedece a nuestros deseos. El desapego nos ayuda a ver la vida tal como es, un río en constante movimiento. Este camino también implica soltar la necesidad de control. Una de las mayores fuentes de ansiedad en el ser humano es creer que puede controlar todo lo que ocurre. El futuro, las acciones de los demás, los resultados de nuestros esfuerzos. La verdad es que controlamos muy poco. Sí podemos elegir nuestras actitudes, nuestras acciones conscientes, la forma en que respondemos a los acontecimientos.
pero no podemos controlar los frutos de esas acciones ni las decisiones ajenas. El desapego significa confiar en el fluir de la vida, hacer lo mejor posible y luego dejar que las cosas sigan su curso. Esta confianza reduce la ansiedad y abre espacio para la paz interior. En la práctica espiritual, el desapego también implica soltar la identificación con el ego. Muchas personas viven prisioneras de una imagen rígida de sí mismas. Yo soy así, yo no puedo cambiar, yo necesito que me reconozcan, yo debo ser admirado. Ese yo rígido se convierte en una fuente de sufrimiento, porque cualquier crítica, cualquier rechazo o cualquier fracaso lo hiere profundamente. Cuando practicamos el desapego, comprendemos que no somos ese yo limitado. Somos algo más profundo, una conciencia que observa, que experimenta, que fluye. Al soltar la identificación con el ego, nos abrimos a una libertad interior inmensa, en la que ya no necesitamos validación externa para sentirnos completos. Un aspecto poderoso del desapego es cómo transforma la manera en que lidiamos con el dolor. El sufrimiento humano se intensifica cuando nos aferramos al dolor, cuando lo alimentamos con pensamientos como «esto no debería haber pasado», «no puedo vivir sin aquello que perdí», «nunca seré feliz si no recupero lo que tenía». El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El desapego nos permite sentir el dolor con compasión, reconocerlo, vivirlo, pero luego dejarlo ir, sin convertirlo en una prisión perpetua. De esta forma, podemos sanar y seguir adelante. A nivel social, el desapego nos ayuda a vivir de manera más ética y compasiva. Cuando soltamos la obsesión con acumular, con destacar, con tener siempre más, se abre espacio para compartir, para valorar lo simple, para reconocer la dignidad en todos los seres. Una vida desapegada no es una vida vacía, sino una vida plena, porque ya no depende de lo externo para sentirse valiosa. El desapego, lejos de aislarnos, nos conecta más profundamente con los demás, porque podemos relacionarnos sin interés, sin exigencias, sin ataduras. También conviene recordar que el desapego no se alcanza de la noche a la mañana. Es un camino gradual. Cada día podemos observar en qué cosas estamos aferrados y practicar pequeños actos de soltar. Tal vez hoy se trate de no reaccionar con ira cuando alguien no cumple nuestras expectativas. Tal vez mañana implique dejar de acumular objetos innecesarios. Tal vez pasado mañana se trate de aceptar con serenidad que una relación llegó a su fin. Cada paso cuenta. Con el tiempo, descubrimos que nuestra mente se vuelve más ligera, que la vida se siente más libre, que el corazón late con mayor paz. El Buda utilizó muchas metáforas para explicar el desapego. Una de ellas es la de la balsa. Imagina que necesitas cruzar un río peligroso. Construyes una balsa, cruzas y llegas a la otra orilla. El apego sería cargar con la balsa sobre los hombros aunque ya no la necesites. El desapego, en cambio, es agradecerle su utilidad y dejarla atrás. Así ocurre con muchas cosas en la vida. Sirven en un momento, pero si insistimos en retenerlas cuando ya no cumplen su función, se convierten en cargas innecesarias. Cuando llevamos el desapego a la práctica cotidiana, nos damos cuenta de que no solo alivia el sufrimiento, sino que potencia la capacidad de disfrutar. La paradoja es que, cuanto menos nos aferramos, más libres somos para gozar de lo que tenemos. Una persona apegada no disfruta realmente, porque siempre teme perder lo que tiene o no alcanzar lo que desea. Una persona desapegada, en cambio, goza intensamente del presente, sabiendo que es único e irrepetible, sin exigir que dure más de lo que debe durar. Esa es la verdadera libertad, la libertad de vivir sin cadenas. Finalmente, el desapego nos conecta con la dimensión espiritual más profunda. Al soltar las ilusiones del yo, del control, de la posesión, descubrimos un espacio de paz interior que no depende de nada externo. Esa paz es estable, inmutable,
luminosa. Es lo que el budismo describe como nirvana, la extinción de las ataduras que generan sufrimiento. No se trata de un lugar lejano, sino de un estado de conciencia accesible aquí y ahora para quienes se comprometen con el camino. Centrarse en uno mismo implica tener el valor de mirar dentro, reconocer dónde están nuestras cadenas y atrevernos a soltarlas. El desapego no es frialdad, sino sabiduría. No es renuncia, sino liberación. Y en esa liberación descubrimos que la vida puede ser vivida con mayor plenitud, con amor auténtico, con alegría serena. Porque cuando dejamos de aferrarnos, nuestras manos y nuestro corazón quedan libres para recibir lo nuevo, lo inesperado, lo sagrado, la compasión hacia uno mismo y hacia los demás. La compasión es uno de los pilares más hermosos y transformadores del budismo, y sin embargo, también es uno de los más incomprendidos. Muchas personas asocian la compasión únicamente con ayudar a los demás, con ofrecer apoyo, comprensión o cuidado hacia quienes sufren. Y aunque esto es cierto, la visión budista va mucho más allá. La compasión auténtica comienza en uno mismo. Sin aprender a tratarnos con bondad, sin soltar la voz interior que nos juzga sin descanso, sin sanar la relación con nuestro propio ser, la compasión hacia los demás se vuelve incompleta o incluso imposible. Centrarse en uno mismo, desde esta perspectiva, no es un acto de egoísmo, sino la condición indispensable para cultivar una compasión real y duradera. Porque quien no es capaz de reconocer su propio sufrimiento y abrazarlo con ternura, difícilmente podrá acompañar con sinceridad el sufrimiento ajeno. En el budismo, la compasión, karuna, se define como el deseo profundo de aliviar el sufrimiento de todos los seres. Es inseparable de la sabiduría, porque sin comprender las causas del dolor no es posible ayudar a transformarlo. Pero también es inseparable del amor benevolente, metta, porque solo quien mira con bondad puede abrir el corazón sin condiciones. La compasión no se reduce a un sentimiento pasajero de lástima ni a un gesto puntual de ayuda. Es un modo de ser, una actitud permanente de apertura y cuidado hacia todo lo que existe. Y lo más sorprendente es que esta actitud puede entrenarse, puede cultivarse de manera consciente hasta que se convierta en un hábito natural. El primer paso para desarrollar compasión es observar nuestro propio sufrimiento. La mayoría de las personas pasan la vida huyendo del dolor, ignorando sus heridas, reprimiendo sus emociones. Sin embargo, lo que reprimimos no desaparece, sino que se esconde y se manifiesta en forma de ansiedad, ira, insatisfacción o tristeza. La práctica budista propone lo contrario. Mirar hacia adentro con atención plena, reconocer el sufrimiento y abrazarlo con ternura. Es como un niño asustado que llora en la oscuridad. Si lo ignoramos, su llanto se intensifica. Si lo abrazamos con amor, encuentra calma. La autocompasión es justamente ese abrazo interno, la capacidad de acompañar nuestras propias fragilidades sin juicio ni condena. Muchas personas creen que ser autocompasivo es caer en la autocomplacencia, en la pereza o en la excusa para no cambiar. Pero no es así. La autocompasión no significa justificar nuestros errores, ni resignarnos a lo que nos duele. Significa reconocer con honestidad que somos humanos, que equivocarnos es parte del camino, que el dolor no nos hace débiles, sino profundamente reales. Cuando aprendemos a tratarnos con la misma ternura con la que trataríamos a un ser querido, surge una fuerza interior insospechada. Porque en lugar de gastar energía en luchar contra nosotros mismos, podemos usarla para crecer, sanar y transformarnos. Una práctica central en el budismo para cultivar la compasión es la meditación de metta, también llamada meditación del amor benevolente. Consiste en repetir mentalmente frases de bondad dirigidas primero a uno mismo. Que yo sea feliz, que yo esté en paz, que yo esté libre de sufrimiento. Luego,
Poco a poco, se extienden esas frases a los seres queridos, a los conocidos, a los desconocidos, e incluso a quienes nos resultan difíciles. Finalmente, se expanden a todos los seres, sin excepción. Esta práctica, que parece sencilla, tiene un poder transformador inmenso. Con el tiempo, el corazón se suaviza, las barreras se disuelven, y la mente comienza a ver a todos como compañeros en la aventura de la vida, cada uno con sus luchas, sus heridas y sus anhelos. La compasión hacia los demás se nutre de esta base. Si no aprendemos a mirarnos con ternura, podemos caer en la trampa de ayudar desde la obligación, desde la culpa o desde la necesidad de reconocimiento. Pero cuando la compasión surge de un corazón en paz, se convierte en un acto genuino, desinteresado, que no busca recompensa. Ayudar deja de ser una carga y se vuelve un gozo, porque comprendemos que no hay separación entre nosotros y los demás. Aliviar el sufrimiento ajeno es también aliviar el nuestro. En palabras del Buda, así como una madre protege con su vida a su único hijo, así también debemos cultivar un corazón sin límites hacia todos los seres. La compasión auténtica no distingue entre cercanos y extraños, entre amigos y enemigos. Reconoce que todos, incluso aquellos que actúan con crueldad o ignorancia, sufren de algún modo. Esto no significa justificar la injusticia ni permitir el abuso, sino entender que el dolor de los demás es muchas veces la raíz de sus acciones dañinas. Cuando miramos más allá de las apariencias, descubrimos que el odio, la violencia y la dureza son máscaras que esconden heridas no sanadas. La compasión nos invita a ver con claridad, a no alimentar más odio con nuestro propio odio y a responder con firmeza, pero también con humanidad. En la vida diaria, la compasión se expresa en gestos pequeños: escuchar sin interrumpir, ofrecer una palabra amable, perdonar un error, dedicar tiempo a quien lo necesita. No siempre requiere grandes sacrificios, a veces basta con una mirada sincera o con el simple acto de estar presentes. Y al mismo tiempo, la compasión también puede ser firmeza. Poner límites, decir que no cuando es necesario, protegernos de relaciones tóxicas, porque la compasión auténtica nunca se olvida de incluirnos a nosotros mismos. No podemos ayudar a otros desde el agotamiento o la autoanulación. Cuidarnos es también un acto de compasión hacia los demás, porque nos permite dar desde un lugar de plenitud. En el camino budista, la compasión está estrechamente unida a la sabiduría. La sabiduría nos permite ver que todos los seres buscan la felicidad y huyen del sufrimiento, aunque a veces lo hagan de maneras equivocadas. La compasión, por su parte, nos impulsa a actuar para aliviar ese sufrimiento. Juntas forman un equilibrio perfecto. La sabiduría sin compasión puede volverse fría, distante. La compasión sin sabiduría puede volverse ingenua o dañina. Pero cuando ambas se unen, surge una fuerza imparable de transformación personal y colectiva. Centrarse en uno mismo en este contexto significa aprender a escuchar nuestras propias necesidades emocionales, a reconocer cuándo necesitamos descanso, apoyo, silencio o compañía. Muchas veces creemos que ser compasivos es darlo todo a los demás, olvidándonos de nosotros mismos. Pero lo cierto es que la autocompasión es el terreno fértil donde florece la compasión hacia los demás. No se trata de elegir entre uno u otro, es un círculo virtuoso. Cuanto más nos cuidamos, más capacidad tenemos de cuidar a los demás. Y cuanto más acompañamos a otros, más aprendemos sobre nuestro propio corazón. Un aspecto importante es comprender que la compasión no elimina el dolor, pero cambia radicalmente la manera de vivirlo. Cuando atravesamos momentos difíciles, en lugar de castigarnos con pensamientos como «esto es culpa mía» o «no debería sentirme así», la autocompasión nos invita a decirnos «es humano sentirse así, es normal sufrir, merezco paciencia y ternura».
Ese simple cambio de actitud suaviza la dureza del dolor y nos permite atravesarlo con dignidad. La vida no se vuelve más fácil, pero nuestra mente se vuelve más fuerte y más amable. En la tradición budista hay historias inspiradoras que muestran el poder de la compasión. Una de ellas cuenta que el Buda, en una vida anterior, se encontró con un tigre hambriento incapaz de alimentar a sus crías. Movido por una compasión inmensa, ofreció su propio cuerpo para salvarlas. Aunque esta historia es simbólica y extrema, refleja la idea de que la compasión auténtica trasciende el miedo al sacrificio. No se trata de buscar sufrimiento, sino de reconocer la interconexión con todos los seres y actuar desde ese reconocimiento. Pero no necesitamos gestos tan grandiosos para vivir la compasión. Cada día tenemos oportunidades de practicarla, al conducir, al interactuar en el trabajo, al tratar con desconocidos. Preguntarnos, ¿qué está necesitando esta persona en este momento? ¿Qué puedo ofrecer que alivie, aunque sea un poco, su carga? Es suficiente para transformar una interacción común en un acto sagrado. Cuando cultivamos esta actitud, la vida se llena de propósito, porque cada encuentro se convierte en una oportunidad de sembrar bondad. La ciencia moderna también ha comenzado a estudiar los efectos de la compasión y ha descubierto lo que el budismo enseñaba hace siglos. Practicar la compasión reduce los niveles de estrés, fortalece el sistema inmunológico, mejora las relaciones y aumenta la sensación de bienestar. Es como si nuestro cerebro estuviera diseñado para florecer cuando practicamos la bondad. En cambio, cuando vivimos en la crítica, la ira o la indiferencia, el cuerpo y la mente se deterioran. La compasión no solo es un ideal espiritual, es también una necesidad humana básica para vivir de manera sana y plena. Una de las resistencias más comunes a la autocompasión es el miedo a la vulnerabilidad. Muchas personas creen que si se muestran compasivas consigo mismas, se volverán débiles, que deben ser duras para sobrevivir. Pero la experiencia demuestra lo contrario. La autocompasión fortalece. Quien se trata con ternura desarrolla resiliencia, confianza y equilibrio emocional. Porque en lugar de derrumbarse ante cada error, aprende a levantarse con paciencia. En lugar de esconder sus heridas, aprende a sanarlas. La verdadera fortaleza no está en la dureza, sino en la capacidad de abrir el corazón incluso en medio del dolor. La compasión, además, tiene un efecto expansivo. Cuando una persona vive con compasión, inspira a los demás a hacer lo mismo. Es como una llama que enciende otras llamas. Poco a poco, una comunidad entera puede transformarse si cada uno decide cultivar la compasión en su vida cotidiana. El budismo enseña que nuestros actos, por pequeños que parezcan, tienen repercusiones incalculables. Una sonrisa puede cambiar el día de alguien. Una palabra amable puede salvar una vida. Un gesto de comprensión puede romper un ciclo de odio. Nunca debemos subestimar el poder de la compasión. Finalmente, centrarse en uno mismo a través de la compasión es comprender que somos dignos de amor tal como somos. No necesitamos esperar a ser perfectos para merecer ternura. No necesitamos ocultar nuestras fragilidades para ser valiosos. La compasión nos recuerda que en lo más profundo todos compartimos la misma condición humana. El deseo de ser felices y la dificultad de lograrlo. Cuando nos miramos a nosotros mismos y a los demás desde esa perspectiva, todo cambia. El juicio se transforma en comprensión, la dureza en suavidad, la distancia en cercanía. La compasión es el puente que une el camino interior con el servicio a los demás. Es lo que convierte el crecimiento personal en un regalo colectivo. Porque al sanar nuestro corazón, abrimos espacio para sanar el mundo. Al tratarnos con bondad, aprendemos a tratar con bondad a quienes nos rodean. Y al reconocer la interconexión de todos los seres, descubrimos que no hay mayor propósito
que vivir con un corazón abierto y compasivo. Si sientes que esta enseñanza resuena contigo y deseas seguir explorando cómo la sabiduría budista puede ayudarte a transformar tu vida, te invito a suscribirte a este canal para continuar juntos este camino de conciencia, paz y compasión. La disciplina interior y el camino hacia la transformación. La disciplina es una palabra que, para muchas personas, suena pesada, asociada al sacrificio, a la rigidez o a la renuncia forzada. Sin embargo, en el contexto budista, la disciplina no es un peso que nos oprime, sino una llave que nos abre la puerta de la libertad interior. El Buda enseñó que la mente humana, cuando no se entrena, se convierte en una fuente inagotable de sufrimiento. Salta de un pensamiento a otro como un mono inquieto. Se deja arrastrar por deseos insaciables. Se hunde en miedos sin fundamento. Esa mente indisciplinada crea un mundo de confusión y dolor. En cambio, cuando la mente se cultiva con atención, constancia y cuidado, se convierte en nuestra mejor aliada, en la fuente de la serenidad más profunda. La disciplina interior, en este sentido, es la práctica constante de entrenar la mente y el corazón, para alinearlos con la sabiduría y la compasión. Centrarse en uno mismo exige disciplina porque significa dejar de vivir en automático, dejar de reaccionar sin conciencia, dejar de entregarse ciegamente a los impulsos y condicionamientos. Exige crear hábitos que sostengan nuestra paz interior, incluso cuando las circunstancias externas son adversas. Sin disciplina, cualquier intento de transformación se desvanece en pocos días, como un fuego que se apaga por falta de leña. Pero con disciplina, incluso los cambios más pequeños se convierten en cimientos sólidos para una vida nueva. En el budismo, la disciplina se cultiva a través de la práctica regular. La meditación, por ejemplo, no da frutos inmediatos si se practica una sola vez. Es el esfuerzo diario, paciente, constante, lo que poco a poco transforma la mente. Al principio puede resultar difícil. El cuerpo se inquieta, la mente se distrae, los pensamientos parecen interminables. Pero justamente ahí está el entrenamiento. Regresar una y otra vez a la respiración, al presente, sin juzgar, con paciencia. Cada vez que volvemos, fortalecemos el músculo de la atención. Con el tiempo, esa práctica se expande a la vida cotidiana y descubrimos que también podemos regresar al presente en medio del trabajo, en una conversación, en un momento de dolor. Esa constancia, esa disciplina, es la que convierte la teoría en experiencia viva. La disciplina interior no significa reprimir los deseos o emociones, sino aprender a relacionarnos con ellos de manera sabia. Una persona disciplinada no es aquella que nunca siente ira, tristeza o miedo, sino aquella que sabe reconocer esas emociones, aceptarlas y elegir cómo responder. En lugar de dejarse arrastrar por ellas, las observa con serenidad y las transforma. Esa capacidad no surge por azar, es el fruto de un entrenamiento consciente día tras día. Un ejemplo claro está en la alimentación. En el budismo se enseña a comer con plena conciencia, no como un acto automático, sino como un ritual de gratitud y equilibrio. Comer con disciplina significa observar qué alimentos nutren el cuerpo y la mente y cuáles alimentan solo la ansiedad o el apego. Significa comer despacio, saborear cada bocado, agradecer a todos los seres y condiciones que hicieron posible esa comida. Esa práctica, aparentemente sencilla, se convierte en un espejo de nuestra vida. Así como comemos, así también vivimos. La disciplina no está en privarse, sino en elegir con sabiduría, en no ser esclavos de los impulsos. Otro aspecto fundamental de la disciplina interior es el control del lenguaje. El Buda enseñó que las palabras tienen un poder inmenso, pueden herir como un cuchillo o sanar como un bálsamo. La disciplina en el habla significa elegir conscientemente las palabras, evitar la mentira, la difamación,
la crítica innecesaria y cultivar un lenguaje que inspire confianza, respeto y compasión. Esto no siempre es fácil, porque muchas veces reaccionamos de manera automática, impulsados por la ira o la frustración. Pero con práctica y disciplina podemos aprender a pausar antes de hablar, a preguntarnos si lo que vamos a decir es verdadero, útil y bondadoso. La disciplina también se refleja en la forma en que usamos nuestro tiempo. Vivimos en una era de distracciones constantes, redes sociales, noticias, entretenimiento sin fin. No hay nada malo en disfrutar de estas cosas con moderación, pero si dejamos que ocupen todo nuestro tiempo, nos alejamos de lo esencial. La disciplina interior significa aprender a priorizar, dedicar tiempo a lo que realmente nutre el alma, a la práctica espiritual, a la reflexión, a los vínculos significativos. Es decidir conscientemente dónde ponemos nuestra energía y no dejar que la corriente del mundo nos arrastre sin rumbo. En el budismo existe el concepto de sila, que se traduce como disciplina ética o conducta correcta. Son principios que orientan nuestra vida hacia la armonía y la paz, como no dañar a los seres vivos, no tomar lo que no nos pertenece, no mentir, no abusar de los sentidos, no intoxicar la mente y el cuerpo. Estas pautas no son mandamientos impuestos desde fuera, sino guías que nos ayudan a vivir con mayor claridad y compasión. Practicarlas exige disciplina, porque va en contra de muchos hábitos que la sociedad normaliza. Pero al seguirlas, poco a poco descubrimos que la mente se vuelve más ligera, más libre de culpas, más en paz consigo misma. La disciplina interior también nos enseña a ser pacientes. Muchas veces queremos resultados inmediatos, aprender a meditar en un día, superar una herida en una semana, alcanzar la paz en un mes. Pero la transformación verdadera requiere tiempo. Así como una semilla tarda en convertirse en árbol, nuestra mente tarda en florecer. La disciplina es el arte de regar esa semilla cada día, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Confiar en el proceso es en sí mismo una forma de disciplina. Seguir adelante aunque la mente se resista, aunque parezca que nada cambia. Otro aspecto importante es la disciplina emocional. Significa no dejar que nuestras emociones gobiernen nuestras decisiones. Esto no implica reprimirlas, sino observarlas, comprenderlas y luego actuar desde la claridad. Por ejemplo, sentir ira es humano, pero actuar impulsivamente bajo su influencia puede causar daño irreparable. La disciplina nos permite reconocer la ira, respirar, esperar y luego responder con calma. Con el tiempo, esta práctica reduce el poder de las emociones destructivas y fortalece la paz interior. Centrarse en uno mismo a través de la disciplina es, en última instancia, un acto de amor propio. Significa comprometernos con nuestro bienestar profundo, con nuestra evolución, con la mejor versión de nosotros mismos. No se trata de imponerse reglas rígidas, sino de elegir conscientemente cada día lo que nos acerca a la serenidad y lo que nos aleja de ella. La disciplina es como un faro que nos guía en medio de la tormenta, recordándonos la dirección cuando la mente se pierde en distracciones o tentaciones. La disciplina interior también requiere coraje. Coraje para decir no a lo que nos aleja del camino. Coraje para enfrentar nuestras propias sombras. Coraje para seguir adelante cuando todo parece difícil. Pero ese coraje se fortalece con la práctica constante. Cada vez que elegimos la paz en lugar del conflicto, la paciencia en lugar de la prisa, la verdad en lugar de la mentira, estamos entrenando nuestra disciplina y construyendo un carácter más firme. Una de las trampas más comunes es confundir disciplina con perfeccionismo. La disciplina no exige ser perfectos, sino ser constantes. El perfeccionismo genera ansiedad y frustración porque siempre sentimos que no es suficiente. La disciplina, en cambio, es flexible.
Entiende que habrá caídas, errores, retrocesos, pero también comprende que lo importante es levantarse y continuar. No se trata de nunca fallar, sino de volver siempre al camino. En el budismo, el noble óctuple sendero incluye el esfuerzo correcto como uno de sus pilares. Esto se refiere a la disciplina de cultivar estados mentales positivos y abandonar los negativos. No es un esfuerzo forzado, sino un esfuerzo sabio, equilibrado, que nace de la motivación profunda de liberarnos del sufrimiento. Esa disciplina se convierte en una fuente de alegría, porque cada pequeño progreso nos acerca a la paz interior. La disciplina interior también se nutre de la comunidad. Practicar en soledad es valioso, pero rodearse de personas que comparten el mismo camino multiplica la fuerza de la disciplina. La comunidad budista, o sangha, ofrece apoyo, inspiración y guía. Cuando nos sentimos desanimados, la comunidad nos sostiene. Cuando avanzamos, nosotros sostenemos a otros. La disciplina, así, deja de ser un esfuerzo individual y se convierte en un viaje compartido. La disciplina no significa endurecerse, sino suavizarse. No es una lucha contra uno mismo, sino un cuidado amoroso de la mente y el corazón. Es como entrenar un caballo salvaje. Si lo golpeas, se rebela. Si lo guías con paciencia, se convierte en un compañero fiel. Nuestra mente es ese caballo, y la disciplina es la rienda suave pero firme que nos conduce hacia la serenidad. A medida que cultivamos la disciplina, descubrimos que la vida se simplifica. Muchas de las cosas que antes nos parecían imprescindibles dejan de serlo. Aprendemos a distinguir lo esencial de lo accesorio, lo que nutre de lo que desgasta. Esa claridad nos libera de cargas innecesarias y nos permite vivir con mayor ligereza. La disciplina se convierte entonces en sinónimo de libertad, no de restricción, porque al disciplinar la mente, dejamos de ser esclavos de los deseos y miedos, y nos convertimos en dueños de nuestra propia vida. Finalmente, la disciplina interior es el puente entre la intención y la realización. Muchas personas desean cambiar, buscan la paz, sueñan con una vida mejor, pero sin disciplina, esos deseos se quedan en palabras. La disciplina es lo que convierte el sueño en realidad, lo que transforma el anhelo en experiencia. Es el acto de dar cada día un paso, aunque sea pequeño, en dirección a nuestra libertad interior. Si este mensaje resuena contigo y deseas seguir aprendiendo cómo la sabiduría budista puede ayudarte a transformar tu vida, te invito a suscribirte a este canal para que juntos sigamos cultivando la disciplina interior y descubriendo la serenidad que todos llevamos dentro. La aceptación de la impermanencia y el fluir de la vida. La enseñanza de la impermanencia es quizás la más profunda y al mismo tiempo la más difícil de aceptar dentro del budismo. El Buda enseñó que todas las cosas compuestas están sujetas al cambio. Los cuerpos nacen, crecen y mueren. Las emociones aparecen, se transforman y desaparecen. Los pensamientos surgen como nubes y se disuelven en el espacio de la mente. Incluso las montañas más sólidas se desgastan con el tiempo, y los océanos se transforman con los movimientos de la tierra y del cielo. Nada, absolutamente nada, permanece idéntico de un instante a otro. Y sin embargo, el ser humano se aferra con todas sus fuerzas a la ilusión de permanencia, como si pudiera detener el río del tiempo, como si pudiera retener en sus manos el agua que corre. La resistencia a la impermanencia es la raíz de gran parte de nuestro sufrimiento. Queremos que lo agradable dure para siempre, la juventud, la salud, los momentos felices, los vínculos que nos llenan. Y al mismo tiempo, deseamos que lo desagradable desaparezca de inmediato, la enfermedad, la vejez, la pérdida, la frustración. Pero la realidad no obedece a nuestros deseos. El universo sigue su curso, indiferente a nuestras demandas. Todo cambia, todo se transforma, todo fluye. Quien se aferra a lo que ya no es, sufre.
Quien se niega a aceptar el cambio, se condena a vivir con miedo y frustración. En cambio, quien aprende a abrazar la impermanencia descubre una libertad inmensa, la libertad de vivir cada instante como único, de amar sin cadenas, de soltar sin rencor, de caminar ligero por el sendero de la vida. Aceptar la impermanencia no significa resignarse con tristeza, sino despertar a la verdad de la existencia. Es comprender que lo efímero no le quita valor a la vida, sino que se lo da. Una flor es hermosa justamente porque sabemos que sus pétalos caerán. Un atardecer es conmovedor porque dura apenas unos minutos. La juventud se valora porque sabemos que no es eterna. La vida se vuelve más preciosa cuando reconocemos su fragilidad. El budismo invita a vivir con esta conciencia despierta. Cada respiración es un regalo irrepetible, cada encuentro es un milagro, cada día es un tesoro. Cuando negamos la impermanencia, nos llenamos de ansiedad. Tratamos de acumular riquezas, de congelar relaciones, de detener el paso del tiempo con obsesiones superficiales. Pero nada de eso funciona. El dinero se gasta, los cuerpos envejecen, las personas cambian, los momentos se van. En lugar de luchar contra esa ley natural, el budismo nos invita a rendirnos ante ella con serenidad. Rendirse no es rendirse al dolor, sino a la verdad. Es decir, acepto que todo cambia, y en esa aceptación encuentro paz. Una de las áreas donde la impermanencia se manifiesta con más fuerza es en las relaciones humanas. Amamos y queremos que el otro nunca cambie, que siempre nos dé lo que necesitamos, que siempre permanezca a nuestro lado. Pero las personas crecen, se transforman, toman decisiones, siguen caminos propios. Muchas veces, las relaciones cambian o terminan. Sufrimos cuando nos aferramos a una versión del otro que ya no existe, cuando exigimos permanencia donde solo hay movimiento. Aprender a aceptar la impermanencia en las relaciones es aprender a amar de verdad, amar sin poseer, amar sin aferrarse, amar sabiendo que todo vínculo es un regalo que puede durar un día, un año o toda una vida, pero siempre bajo el signo del cambio. La impermanencia también se refleja en nuestro propio cuerpo. Desde el momento en que nacemos, comenzamos a envejecer. Cada célula cambia, cada órgano se transforma. La juventud no dura, la salud no es eterna. En Occidente solemos ver la vejez como una tragedia, pero en el budismo se la contempla como parte natural de la vida, como una maestra que nos recuerda la verdad de la impermanencia. Aceptar que el cuerpo cambia no significa descuidarlo, sino cuidarlo con amor mientras lo tenemos, sin apegarnos a la idea de que debe permanecer igual para siempre. El envejecimiento, lejos de ser un castigo, es una invitación a soltar el apego a la apariencia y a descubrir la belleza que habita en la sabiduría interior. La muerte es, quizás, la expresión más radical de la impermanencia. Es el fin de la forma que conocemos, el cierre de un ciclo inevitable. En muchas culturas, la muerte es un tabú, un tema que se evita, pero el budismo enseña a mirarla de frente, a contemplarla, a integrarla como parte de la vida. Recordar la muerte no es morboso, sino profundamente liberador. Nos ayuda a poner las cosas en perspectiva, a dejar de perder tiempo en lo trivial, a valorar lo que realmente importa. Quien vive recordando la impermanencia de la vida aprende a amar más, a perdonar más, a agradecer más. Aceptar la impermanencia también significa aprender a fluir. La vida es como un río en constante movimiento. Si tratamos de detenerlo, nos arrastrará. Si aprendemos a nadar con su corriente, nos llevará a paisajes insospechados. Fluir no significa ser pasivos ni conformistas, sino soltar la obsesión por controlar lo incontrolable. Significa actuar con sabiduría, hacer lo mejor posible, pero aceptar que hay cosas que no dependen de nosotros. Cuando confiamos en el fluir de la vida,
descubrimos que muchos de los obstáculos que parecían insuperables se transforman en aprendizajes y que muchas pérdidas abren el camino a nuevas oportunidades. La práctica de la atención plena es fundamental para aceptar la impermanencia. Cuando estamos presentes, podemos observar cómo todo cambia de un instante a otro. La respiración, los sonidos, las sensaciones del cuerpo, los pensamientos. Al contemplar este flujo constante, nos damos cuenta de que no hay nada fijo a lo que aferrarse. La mente empieza a soltar, y en ese soltar nace la paz. El Buda comparaba la vida con una llama. Parpadea, cambia, se mueve, pero nunca es exactamente la misma de un instante a otro. Entender esto nos ayuda a soltar el miedo y a vivir con mayor ligereza. Aceptar la impermanencia también nos ayuda a superar el dolor. Cuando atravesamos una etapa difícil, creemos que el sufrimiento durará para siempre, pero nada dura para siempre. Así como los momentos felices pasan, también pasan los momentos de dolor. Recordar esto nos da fuerza y esperanza. Esto también cambiará. La tormenta no es eterna, el invierno no es eterno, la herida no es eterna. Todo cambia, todo se transforma, todo fluye. Al mismo tiempo, la impermanencia nos invita a no dar nada por garantizado. Muchas veces creemos que las personas estarán siempre allí, que los días se repetirán indefinidamente, que los vínculos no se romperán. Pero la verdad es que todo puede cambiar en un instante. Esta conciencia no debe llenarnos de miedo, sino de gratitud. Cada momento es único y no volverá a repetirse. Cada abrazo puede ser el último, cada palabra puede ser la última. Vivir con esta conciencia nos ayuda a valorar más a los demás, a expresar lo que sentimos, a no dejar para mañana lo que puede sanar hoy. La impermanencia también nos enseña a soltar la identidad rígida que construimos sobre nosotros mismos. Creemos ser siempre la misma persona, con las mismas características, con una identidad fija. Pero si observamos con atención, descubrimos que también cambiamos constantemente nuestros gustos, nuestras ideas, nuestras emociones, nuestros sueños. Lo que hoy creemos absoluto mañana puede transformarse. Aceptar esto nos libera de la prisión del ego. Nos permite reinventarnos, crecer, evolucionar. Somos seres en constante transformación y en esa plasticidad radica nuestra riqueza. El Buda enseñó que comprender la impermanencia es abrir la puerta a la sabiduría, porque cuando vemos que nada es eterno, dejamos de apegarnos a lo que nos hace sufrir. Cuando entendemos que el dolor también pasará, dejamos de desesperarnos. Cuando comprendemos que la felicidad es efímera, aprendemos a disfrutarla sin miedo. Esta visión nos ayuda a vivir con mayor equilibrio, sin hundirnos en la tristeza ni perdernos en la euforia. En la práctica cotidiana podemos ejercitar la aceptación de la impermanencia en cosas simples. Observar cómo cambia el cielo a lo largo del día, cómo las flores se abren y se cierran, cómo nuestras emociones aparecen y se desvanecen. Cada pequeño cambio es un recordatorio de la gran verdad. Y cada recordatorio es una oportunidad para soltar un poco más el apego, para fluir un poco más con la vida. Aceptar la impermanencia no significa que no podamos tener metas o proyectos. Significa que no nos aferramos a ellos como si fueran inmutables. Podemos trabajar por un sueño, pero si la vida nos lleva por otro camino, aprendemos a adaptarnos. Podemos amar a alguien profundamente, pero si esa persona cambia o se va, aceptamos el dolor y seguimos adelante. Podemos disfrutar de un éxito, pero sin creer que nos definirá para siempre. En cada aspecto de la vida, la impermanencia nos recuerda que nada es fijo y que nuestra verdadera fortaleza está en la capacidad de adaptarnos. El fluir con la impermanencia nos ayuda también a reducir el miedo al futuro. Muchas veces nos llenamos de ansiedad pensando en lo que vendrá. ¿Y si pierdo esto? ¿Y si me pasa aquello? Pero el futuro es incierto por naturaleza.
No podemos controlarlo ni predecirlo. Lo único que podemos hacer es vivir plenamente el presente, confiando en que todo cambiará, para bien o para mal, y que siempre tendremos la capacidad de adaptarnos. La impermanencia, lejos de ser una amenaza, es una promesa. La promesa de que nada se queda igual, de que incluso lo más difícil pasará, de que siempre habrá posibilidad de renacer. Finalmente, aceptar la impermanencia nos conecta con una paz profunda. Cuando dejamos de luchar contra lo inevitable, la vida se vuelve más ligera. Ya no tenemos que cargar con el peso de retener lo que se escapa, ni con el miedo a perder lo que tenemos. Vivimos abiertos, disponibles, agradecidos. La impermanencia, vista con los ojos de la sabiduría, no es una tragedia, sino un regalo. Es la prueba de que la vida es un proceso en constante movimiento, un río que nunca se detiene, un misterio que se renueva a cada instante. Centrarse en uno mismo desde esta perspectiva es aprender a mirar la vida con ojos nuevos cada día. Es reconocer que no podemos aferrarnos, pero sí podemos disfrutar, agradecer, amar y soltar. Es aprender a confiar en el fluir, sabiendo que, aunque no tengamos todas las respuestas, siempre tendremos la capacidad de adaptarnos, de crecer, de seguir adelante. La impermanencia, lejos de arrebatarnos la seguridad, nos regala la libertad de vivir sin cadenas, de abrazar lo nuevo, de dejar ir lo viejo, de caminar con ligereza hacia lo desconocido. Si esta reflexión ha tocado tu corazón y sientes que puede ayudarte en tu camino, te invito a suscribirte a este canal para seguir explorando juntos la sabiduría budista y descubrir cómo aplicarla en cada aspecto de tu vida.